Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a ver el tema número 2 de biología, que trata sobre los ciclos biogeoquímicos. En esta parte del tema nosotros vamos a tratar 3 ciclos. Sería el ciclo del oxígeno y el ciclo hidrológico, que serían los otros 2 que faltarían por ver. En esta oportunidad nosotros vamos a ver el ciclo del carbono y les voy a explicar cómo se da este ciclo en la naturaleza, cómo se da este ciclo en el ambiente. ¿Okay? Entonces, para comenzar, nosotros decimos que el ciclo del carbono es un componente esencial de los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera y en el agua como CO2. Las plantas verdes, es decir, aquellas que tienen clorofila, el CO2, absorben ese CO2 y toman el carbono durante la fotosíntesis. Y con ayuda del sol, en forma de energía, fabrican alimentos y sustancias de reserva, almidón y azúcar. Es decir, que nosotros podemos ver el CO2 fácilmente en la naturaleza en forma de gases. No lo podemos observarlo, podemos saber que está allí. Sin embargo, hay el CO2, podemos a veces ver el CO3, que es el monóxido de carbono, podemos verlo cuando en las industrias o los automóviles, en el parque automotor, estos desprenden a través de los escapes de los automóviles, de los vehículos, ese gas o ese humo negro que podemos ver que es producto de la combustión y liberan el monóxido de carbono o el CO3. El dióxido de carbono es el que nosotros liberamos a través de la respiración, es el proceso final de la respiración. Cuando vimos nosotros el sistema respiratorio, dijimos que había un intercambio de gases, se unía el oxígeno con el CO2 y el CO2 era liberado y es absorbido por las plantas. Y de ese CO2, por supuesto, las plantas lo absorben para poder sintetizarlo, es decir, para poder elaborar su alimento. Recuerden que las plantas son autótrofas, es decir, que se alimentan, ellas mismas tienen que producir su propio alimento a través de la glucosa y del almidón en un proceso, en una reacción química. Asimismo, decimos que el oxígeno que queda es devuelto a la atmósfera y es absorbido por animales terrestres y el hombre. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales. Estos transforman los hidratos de carbono y aprovechan la energía. Durante el proceso de respiración, el carbono va a la atmósfera en forma de CO2, restituyendo el carbono de manera natural. Esto en sí implica entonces que el oxígeno que está en la atmósfera, o que el oxígeno es devuelto a la atmósfera luego que se cumple este proceso de intercambio, es decir, cuando el CO2 se sintetiza, la planta en el proceso de fotosíntesis libera oxígeno al ambiente. Es decir, que el proceso de fotosíntesis, además de crear las sustancias o el alimento para las plantas, también es importante porque libera el oxígeno a la atmósfera, que es el oxígeno que nosotros respiramos todos los días. Y este oxígeno es absorbido por los animales y también por el hombre, aquellos que somos aeróbicos, ¿ok? Que necesitamos de oxígeno para poder subsistir. La importancia también que tiene el CO2 en este proceso de fotosíntesis es que las plantas se desarrollan. Es decir, recuérdense que nosotros necesitamos de las plantas para alimentarnos, tanto nosotros como los animales herbívoros. Entonces, ese proceso, ese ciclo del carbono, ese CO2 que es absorbido por las plantas, también es aprovechado por nosotros para nuestra alimentación y nuestra subsistencia. Y estos además producen en los alimentos hidratos de carbono y aprovechan esa energía, o nosotros aprovechamos esa energía que nos proporcionan los vegetales a través de la alimentación para nosotros cumplir las funciones vitales en la célula, para que la célula se pueda alimentar y cumplir sus funciones de reproducción, de respiración y de división. Por último, nosotros podemos decir que el CO2 se encuentra en los combustibles fósiles. En el petróleo, por ejemplo, se encuentra en estado líquido,
el petróleo que se encuentra en la parte del subsuelo de la geología o de la geodesia del suelo terrestre. También lo podemos encontrar a través del gas natural y de la hulla, es decir, de ese humo que desprenden algunas combustiones. Estos se encuentran siempre en estado líquido, ¿ok? Y otros se encuentran en el estado de gas. Es decir, que estos combustibles se les denomina combustibles fósiles porque son aquellos que están debajo de la tierra y eventualmente por evolución estos han sido restos de fósiles de este proceso evolutivo a través de los años y que ha producido o ha generado este tipo de gases o que ha producido en este caso el petróleo. Esto también nos conlleva que hay un efecto invernadero, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como efecto invernadero, que es dado por las actividades humanas. Esas actividades humanas es lo que el hombre ha hecho generalmente a través del tiempo, que ha sido explotar un poco los recursos naturales, alterar un poco el curso climático, y esto es lo que nosotros llamamos cambio climático. Y ese efecto invernadero es ese desprendimiento de esos gases, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono y de otros óxidos nitrosos o nitratos que van a la atmósfera y producen entonces ese cambio brusco en la naturaleza y en la atmósfera, como es la capa de ozono. La capa de ozono, aunque se restituye, es un proceso bastante lento, y cuando se da de manera tan brusca, de una manera tan indiscriminada, entonces la capa de ozono no tiene la capacidad de volverse a reconstituir, entonces produce o entonces trae como consecuencia lo que nosotros conocemos como efecto invernadero. Hasta este momento, entonces nosotros hemos visto lo que es el ciclo del carbono. Vamos entonces a dejar la clase hasta acá. En la próxima clase vamos a ver los otros dos ciclos que corresponden a la clase de los ciclos biogeoquímicos y culminaríamos entonces el tema la próxima clase. Bueno, chicos, que estén bien, cuídense mucho, que Dios les bendiga a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.